Desde muy temprano hemos comentado sobre la terna que dio a conocer el presidente de la República, que será enviada al Senado para renovar uno de los lugares en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una terna integrada por Loretta Ortiz, Celia Maya García y Juan Luis González. Vamos a platicar al respecto con Pedro Salazar Ugarte. Hemos platicado con él anteriormente en el programa. Él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por invitarme a tu programa, Pascal. Bueno, ¿qué te pareció la terna y qué te parece la discusión que se ha dado y también los argumentos que a favor de ella ha esgrimido el presidente López Obrador? A ver, lo primero es que hay que celebrar que haya terna. Es decir, por los tiempos, por los momentos que está viviendo el Poder Judicial en general, pero la Suprema Corte en particular, era muy importante contar ya con una propuesta de 3 aspirantes a la Corte que le permita al Senado, ojalá, nombrar pronto, porque entre otras cosas, como también se ha dicho mucho en estos días, dentro de pocas semanas estará en juego la designación del futuro presidente o presidenta de la Corte. Sí. Y el escenario de llegar solo con 10 ministros, pues nos regresaría a lo que sucedió en el nombramiento anterior, en el que probablemente, no lo sabemos, pero se podría trabar la decisión al no haber un sexto voto que, digamos, que permitiera haber una mayoría clara, ¿no? Entonces, eso es muy importante y creo que eso hay que celebrarlo. Viendo la terna en sí misma, si uno hace un análisis primero en abstracto, bueno, pues ahí hay 3 juristas con una trayectoria probada, con una carrera propia, que además el equilibrio de 2 mujeres y un hombre pues es interesante y digamos una valoración así en abstracto uno diría es una terna que tiene las características que debe de tener una propuesta de esta naturaleza, gentes expertas, con trayectoria, reconocidas en su ámbito de desempeño profesional y además con una paridad de género. Ahora bien, ¿en dónde está cuando bajamos a ver la terna en concreto la principal objeción a mi juicio? En que al menos 2 de las 3 personas tienen una clara, declarada, pública y absolutamente legítima militancia en el partido político que gobierna. Y eso es, desafortunado. Ese es un problema serio. Es un problema que quienes hemos opinado de estos temas en otras ocasiones hemos objetado de otras personas con iguales trayectorias probadas, con igual formación académica muy sólida, en fin, y que hemos objetado. Recuerdo el caso, por ejemplo, de Raúl Cervantes, Sí. que sin duda un jurista avesado, sólido, preparado, y muchos dijimos no, incluso teniendo, digamos, una experiencia profesional cercana en algunos momentos con su desempeño, un reconocimiento a su labor en el Senado, en fin, y era un no fundado en que la Corte no se debe partidizar. Partidizar la Corte es un error que va, digamos, desvirtuando su sentido de órgano de control constitucional. ¿Y por qué digo partidizarla? Bueno, pues porque estas personas, en este caso 2 de las 3 que integran la terna, son militantes de Morena, abierta y públicamente, lo cual no está mal, ¿eh? Fueron incluso, Loretta Ortiz fue diputada y Celia Maya fue candidata al Senado. Exacto, es decir, Sí. Ellas 2 son, pero además si uno ve sus redes sociales y demás, pues, legítimamente y genuinamente se ostentan como morenistas, Sí. lo cual no es objetable ni merma sus méritos profesionales ni su perfil jurídico, nada de eso. El problema es la partidización. O sea, la Y como tú objeción dices, al eso se esgrimió de tu parte y de muchas personas en el caso de Raúl Cervantes. totalmente, y mi argumento lo mantengo exactamente el mismo, porque no es contra las personas. Mi respeto a las 3 personas, a Raúl y a las 2 candidatas aspirantes a hoy, no tiene nada que ver con una objeción a ellas ni a su trayectoria. Tiene que ver con un punto de vista de perfil del Tribunal Constitucional, de lo que se requiere de imparcialidad, de autonomía, en cualquier contexto, pero máximo en un contexto en el que además hay una amplia mayoría, Sí. no solamente en el Ejecutivo, sino, o en el Ejecutivo, bueno, es el titular nada más, pero en las cámaras por parte de ese partido, bueno, es precisamente en el que necesitas tener en la Corte una instancia de equilibrio como en todo Estado constitucional. Y además, Pedro, al enviar esta terna, bueno, el presidente López Obrador ha dicho no hay línea,
pero la terna en sí misma, pues teniendo personas tan cercanas a él, pues como que da un poco lo mismo, o por lo menos yo así lo veo desde el punto de vista que hemos comentado de dejar que la Corte sea un órgano de control, pues da un poco lo mismo quién quede, ¿no? Mira, ahí sí tengo que hacer un matiz y aquí me tengo que pronunciar, digamos, de esa terna, pues porque en el caso de González de Alcántara es distinto. Sí. Es decir, es distinto. Es un hombre que tiene una trayectoria muy sólida en el ámbito jurisdiccional, ha tenido una trayectoria notable como juez, y además de que es un jurista muy sólido y con una amplia trayectoria académica, y no dudo, porque pues así es la vida, que tenga una afinidad política o ideológica cercana al gobierno en turno, pero no es militante. No es militante. Harías una distinción entonces ahí. Ahí hay una distinción que sí es importante. O sea, si tú me dijeras, de nuevo, respetando el perfil de las dos mujeres candidatas, de las dos juristas, etcétera, si me dijeras de esa terna, ¿por quién me inclinaría yo? Sin duda por el caso de Juan Luis. Por una cuestión que tiene que ver con que los tres son valiosos, los tres son juristas, los tres podrían ser buenos ministros en abstracto, pero en concreto, el problema de la militancia de dos de ellas, creo que sí es un problema que lesiona el sentido de la Corte. Ahora bien, con esto no estoy diciendo que tenga que ser la designación, y además yo opino desde la academia, digamos. Pero a mí lo que sí me parece importante es que pensemos en perfiles, no en personas. Oye, déjame preguntarte esto porque las organizaciones de la sociedad civil han hecho el apunte de que ojalá hubiese habido para la integración de esta terna algún proceso de auscultación. ¿Tú qué opinas de esto? Digamos, en abstracto, pero también en concreto relacionado con el hecho de que tenga una mayoría tan fuerte en el Senado el partido del gobierno. Pues hubiera sido, la verdad, hubiera ayudado a legitimar el proceso. Es decir, no está normado, no existe ninguna regla. Exacto. Es más, es totalmente discrecional la fórmula constitucional. No nos dice ni siquiera que el presidente tiene que argumentar y justificar sus ternas. Es decir, desde el punto de vista jurídico no podemos objetar lo que está sucediendo. Lo podemos objetar desde el punto de vista político, que esa es la objeción que yo he hecho hasta ahora, y podemos también decir que hubieran habido escenarios en los cuales esto podría haber sido mejor. Sí. Varias organizaciones civiles, varias instituciones académicas, llevamos muchos años pidiendo que este proceso, dada su relevancia, tenga una visibilidad pública distinta. Lo que te decía hace unos minutos, que primero se vean los perfiles, qué necesita la Corte, cuando además sale un ministro como José Ramón Cosío, que no es cualquier ministro, es un ministro con una formación académica muy sólida, que le aportó a la Corte una línea argumentativa, digamos, que enriqueció el tipo de deliberación ahí adentro, que tenía una visión progresista, en fin, bueno, pues uno debe decir, si eso es lo que tenemos en la Corte, vamos a ver de lo que teníamos, vamos a ver el perfil de lo que hoy necesitamos. Esa discusión sobre los perfiles y sobre el procedimiento, que aunque no estuviera normado, bien se podría abrir, se ha hecho en varios casos, en los cuales, bajo la lógica de parlamento abierto, aun cuando no exista norma que lo exige, se han explorado mecanismos de transparencia y de participación ciudadana en procesos de designaciones de esta relevancia. Ahora, ¿el presidente está en su derecho de presentar la terna que presentó? Sí, sin duda. ¿Las tres personas que están ahí tienen trayectoria digna de estar ahí? Sí. El problema es que dos son militantes de su partido y para mí, por consistencia además, por congruencia con lo que he venido sosteniendo ya varios años, esa es una objeción, o me lleva a mí desde el punto de vista de lo que yo hago, el estudio del derecho y la academia, a decir, eso no está bien, eso no le va a hacer bien a la Corte, eso no le va a hacer bien al país, y a la larga eso puede debilitar a nuestro Estado constitucional, porque hay que reconocer, de los presidentes anteriores, aunque hubiera nombramientos polémicos, sobre todo en el sexenio del presidente Peña Nieto, pero los perfiles eran perfiles que tenían afinidad, como es normal que suceda, pues no va a enviar un presidente gente que le sea contraria, digamos, ¿no? Afinidad. Ni aquí ni en ningún lugar del mundo, ¿no? Ninguno lo es, pero bueno, es normal que haya una afinidad, pero no militancia. No militancia.
Oye, Pedro, vamos a seguir con atención esto, pero no quería dejar de preguntarte sobre otro tema, porque tú y yo lo hemos platicado aquí. Ves que se va a ampliar el catálogo de delitos que merecerán prisión preventiva oficiosa. Yo recuerdo que tú y yo platicamos sobre la ventaja que tenía el nuevo sistema penal y todos los cambios que se introdujeron para fortalecer la presunción de inocencia. Hazme un breve comentario sobre esta ampliación de este catálogo de delitos. Mira, yo estoy en contra, así que hoy amanecí en contra, digamos, estoy en contra. Quienes hemos estado a favor de la reforma de 2008 en materia de juicios orales, hemos insistido que lo que no ha funcionado de esa muy buena reforma, muy bien diseñada, es la manera en la que se ha formado a los, digamos, funcionarios que la operan, a los operadores, en particular a los policías y a los ministerios públicos. Que la falencia de la reforma no está en la reforma, sino en la omisión por parte de los distintos gobiernos de formar a los operadores capaces de llevar la reforma a buen puerto. Y una de las piezas fundamentales de la reforma pasa precisamente por tener un catálogo adelgazado, mínimo, de delitos que ameritan prisión preventiva, porque la fuerza de la reforma está precisamente en encontrar mecanismos alternativos de solución de conflictos, incluso en materia penal. Sí. Y esos medios alternos quedan de alguna manera desfondados, inhibidos, sin sentido, cuando aumentas el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva. En ese sentido, lo que están aprobando, que se parece mucho a lo que había presentado la bancada del PRI, que ya no avanzó en la legislatura anterior, pues es desfondar una buena parte de la reforma y es una regresión. Y de alguna manera también es un claudicar, es un claudicar a la apuesta, que para mí es una obligación, no solo una apuesta, de formar instituciones civiles de policía y de procuración de justicia. Pues quería yo preguntarte sobre esto, Pedro. Como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Al contrario, muy buen día y muchas gracias por invitarme. Gracias, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Son las